¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que ustedes estén muy bien. La idea es compartir, digamos, eh, la mediación pedagógica de organización como para poder brindarles todos aquellos conocimientos necesarios acerca de la materia o del tema que estamos viendo. Hoy vamos a ver el tema de organización. Vamos a hacer lo mismo que el módulo anterior, lo vamos a partir de dos partes, de modo que ustedes puedan visualizar de modo, digamos, individual o autogestionado este tipo de tutorial. Para comenzar, la organización es una estructura intencional y formal de las funciones de los puestos de una organización. Cabe señalar que cada uno de las organizaciones está constituida por, digamos, las personas, los puestos de trabajo, ¿sí? Y obviamente está determinado por cada uno de ellos. La naturaleza de la organización obliga a que se forme en forma sincronizada, ¿sí? Y que se logre al objetivo, para lo cual tenemos una función organizacional, la cual establece que se deben plasmar los objetivos que sean comprobables, los cuales, como se indica en cada una de las partes de cada uno de los departamentos. También son una parte importante de la planificación y de la planeación. También tienen que tener una idea clara de los principales o deberes de cada una de las funciones y actividades que realiza el individuo, y también tiene que tener en cuenta el tema de la autoridad de cada departamento o tipo de organización para poder conformar una vinculación en forma sincronizada y poder desarrollar cada una de las funciones. La organización, organizar se define como identificar y clasificar cada una de las actividades necesarias para poder desarrollar cada una de las tareas. También agrupar las tareas en forma simultánea, o sea, o relacionadas entre sí, para que pues, se puedan desarrollar. También asignar a cada grupo una autoridad, un gerente, un jefe, ¿sí? Respectivo para tener la responsabilidad respectiva y proveer la coordinación horizontal y al mismo tiempo, al mismo nivel de la organización y vertical entre las oficinas corporativas y las divisiones entre los departamentos. Esto me quiere decir que se tiene que tener en cuenta todos aquellos departamentos o actividades que se desarrollan dentro de un departamento en forma horizontal, ¿sí? Y a nivel vertical, ¿a quién responde? ¿O a qué autoridad responde? En esta situación, claramente tenemos los principios de la organización que son muy importantes a la hora de tenerlos en cuenta y poder desarrollarlos en cada una de las actividades que se realizan en cada una de las entidades. En primera instancia, tenemos al objetivo. El objetivo, ¿sí? Es que todas las actividades y tareas de una organización deben girar en función de un mismo objetivo en común, el cual establece el propósito que impulsa la empresa. Siempre tiene que estar seguido. Por ejemplo, si en un departamento de una entidad deportiva, supongamos un gimnasio, si tenemos el departamento de, por ejemplo, de planificación de actividades
Y por el otro lado, el de máquinas, el departamento de instalaciones o de producción, ¿sí? Tienen que estar coordinados y establecer el mismo objetivo, es decir, qué cantidad de actividades va a realizar una persona en función de la cantidad de máquinas que están a disposición. Entonces, es para que se cumpla con el objetivo de mejorar la salud del individuo que asiste al gimnasio. Posteriormente tenemos la especialización. Los trabajadores deben especializarse y desarrollar una sola labor aprovechando la ventaja o habilidad superior que posee cada empleado. Este proceso ayuda a aumentar la productividad de la empresa. Esto es, que cada una de las personas tenga en cuenta a qué se dedican. Por ejemplo, un profesor de gimnasia debe ejercer su función y otra persona de maestranza o de servicio de limpieza tiene que ejercer otro tipo de funciones. Esto ayuda a aumentar la productividad de la empresa, es decir, que cada una, tanto el profesor que se dedica a dictar clases como el de servicios de mantenimiento o maestranza, tiene que lograr un determinado objetivo en pos de aumentar la productividad o de la empresa, ¿sí? La jerarquía. ¿Qué nos dice que es la jerarquía? La jerarquía consiste en establecer un centro de autoridad de donde surge el proceso de comunicación sobre las disposiciones generales que deben seguir para la consecución de los objetivos. Esto es, que se denomina una persona, un jefe, ¿sí? Una autoridad superior, para que se siga, ¿sí? Un proceso de comunicación vertical para cumplir con las disposiciones generales y obviamente también la consecución de los objetivos propuestos por una entidad. Por ejemplo, el alumno, ¿sí? Le solicita información al profesor de gimnasia y el profesor de gimnasia le solicita acerca, por ejemplo, de un tema en particular o el funcionamiento de eh, de una determinada actividad o un plan de trabajo, ¿sí? Y se lo solicita este profesor digamos, a su superior para que condicen esta situación de dar un buen ejercicio y tener una buena planificación. Por ejemplo, si una máquina está rota, entonces el alumno le informa al profesor y el profesor le informa al jefe de mantenimiento. Responsabilidad. Bien, la responsabilidad debe existir una correlación entre la autoridad y la responsabilidad, porque eh, muchas veces para cumplir con ciertas responsabilidades se requiere tener un cierto grado de autoridad. Además, la responsabilidad dependerá de la posición y el rol que desempeñe cada persona dentro de la empresa o entidad. Esto es, por ejemplo, no es la misma responsabilidad de un profesor de gimnasia en relación al coordinador deportivo. Unidad de mando. La unidad de mando, sí, es cuando una organización establece una unidad de mando en función de que debe asignarse un solo jefe, dado que si no se asignan en forma correcta las funciones, no puede posteriormente deducir las responsabilidades. Un empleado debe recibir orden de un único superior. No puede recibir el profesor de gimnasia, en este caso, del coordinador deportivo o el jefe de mantenimiento. Extensión del control.
La extensión del control permite limitar el número de subordinados que pueden depender o que dependen de un puesto de mando y que deben reportar a un jefe específico. Lo recomendable es que un jefe o supervisor tenga a cargo como máximo 5 empleados para que pueda darse un control eficiente de las tareas. Por ejemplo, el jefe o el coordinador deportivo sí puede tener a cargo 5 profesores que le respondan en cuanto a las obligaciones, actividades que deben cumplir. Coordinación. La coordinación se establece con el propósito de poder lograr y mantener el equilibrio dentro de la organización. El equilibrio resulta necesario para que todos los departamentos funcionen adecuadamente y alcanzar los objetivos. Eh, por ejemplo, una persona asiste a un gimnasio, le solicita información acerca de algún plan de trabajo o de algún plan de trabajo, entonces este profesor debe solicitarlo al jefe o tener todos aquellos elementos necesarios para poder tener claro cuáles son las actividades que debe realizar, para lo cual resulta necesario tener un orden en digamos, en la oficina, contar con todo el tipo de cuestiones administrativas, tener una visión general de qué actividades se realizan. Todas estas, o qué máquina va a utilizar el individuo para tenerlo en forma coordinada y entender o comprender qué es lo que va a realizar. Continuidad. La continuidad se debe pensar en la permanencia de la empresa en el largo plazo. Se debe considerar que se debe mantener estable a lo largo del tiempo, pero debe irse ajustando a las condiciones y cambios del entorno. Esto es, por ejemplo, si un profesor se cambian los horarios de una actividad, el mismo profesor de gimnasia debe estar en ese horario. Pero si no lo puede realizar, hay que realizar todos aquellos cambios necesarios dentro de la organización para que pueda seguir este profesor dentro de la misma institución. Obviamente, tratando de lograr esta continuidad y evitar una rotación del personal. Flexibilidad. ¿A qué se denomina flexibilidad? Tras establecerse, digamos, la estructura organizacional, se debe considerar que todo cambia para una empresa. Cambian los métodos de producción y de comercialización. Por lo tanto, la empresa debe estar sujeta a los cambios y realizar todos los ajustes necesarios. Esto es que, por ejemplo, si en un principio el individuo no podía hacer un tipo de actividad, entonces modificar, eh, modificar cierta plan de trabajo o bien cierta máquina para que lo pueda utilizar en el tiempo que está dispuesto el sujeto, o sea, o que el sujeto requiere a dicha máquina. Eficiencia. Toda empresa debe tener como meta lograr la máxima producción con los costos más bajos posibles. Esto se puede lograr coordinando adecuadamente todos los esfuerzos, pero también es necesario que los empleados se encuentren con a gusto dentro de la empresa, puesto que esto favorece
el aumento de la productividad del trabajo. Por ejemplo, si un profesor de gimnasia puede ofrecérsele una mayor cantidad de horas, ubicándole las horas, ¿sí? De acuerdo a su disponibilidad. Entonces, este, eh, este profesor actúa en forma productiva, ¿sí? Porque le han mejorado, digamos, los horarios o le han cambiado los horarios de acuerdo a sus necesidades. Difusión. Bueno, la difusión, al realizar una correcta difusión de las obligaciones y responsabilidades que le corresponden a cada puesto de trabajo, se logra maximizar las ventajas y el uso de los recursos de la empresa. El proceso de difusión participan todos los miembros de la organización, empezando con los con altos mandos hacia los niveles más bajos de autoridad. Es recomendable que el proceso de difusión se la realice en forma escrita porque esto facilita tanto la verificación como el control de los procedimientos y de la actividad. En este caso, por ejemplo, un profesor debe tener claro cuáles van a ser sus funciones, responsabilidades en los horarios que dicta sus clases o que imparte las clases para mejorar, obviamente, maximizar todos aquellos recursos que tiene. También, por ejemplo, cuáles van a ser los recursos físicos que van a tener a cargo, por ejemplo, máquinas, entre otros. Comunicación. Bueno, la comunicación es un proceso que se debe dar de manera fluida y constante para que para que circule en todos los niveles y en ambos sentidos. Esto es, hacia arriba, hacia abajo. Deben comunicarse en ambas direcciones en las políticas de la empresa, las quejas, las sugerencias de los clientes, los programas empresariales y cualquier tipo de información que sea necesario que todos conozcan. Por ejemplo, el mal estado, si estamos hablando de una entidad deportiva, por ejemplo, que un profesor está a cargo de una clase y tiene una máquina que está en mal estado, esta máquina, o sea, el conocimiento de esto tiene que estar en conocimiento tanto las autoridades máximas como el profesor, para que se pueda dar una solución inmediata a tal situación.
Estos serían los principios organizativos. Hay un tema muy importante que es la organización formal o informal. La organización formal, sí, es aquella, sí, es una estructura intencional de las funciones en que una empresa está formalmente organizada. Decir que una organización es formal no significa algo inevitable, o sea, inherentemente inflexible o demasiado restringido. Para que un administrador organice bien, la estructura debe proporcionar un ambiente en el cual desempeñe el desempeño de los individuos, tanto como presente o futuro, contribuya de la mejor manera de las metas del grupo. En la más formal de las organizaciones debe haber un espacio para la discreción, el uso ventajoso de los talentos creativos, el reconocimiento de los gustos y las capacidades de cada individuo. Sin embargo, el esfuerzo individual en una situación de un grupo debe encauzar hacia el grupo y hacia las metas de una organización. Por ejemplo, una estructura intencional estaría dado por el IF 9016. Esto es, que tiene a cargo un rector, ¿sí? Y está o sea, constituida por diferentes individuos dentro de una organización, la cual el rector puede tomar decisiones positivas, ser flexibles con los alumnos, ser flexibles con con los profesores, entre otros. La organización informal. La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. Es mucho más fácil pedir ayuda a alguien quien se conoce en persona respecto de un problema organizacional, aun cuando pertenezca a otro departamento, que obliga a que alguien a quien solo conoce de nombre o por el organigrama. La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. De ese modo, las organizaciones informales se pueden incluir en el grupo, tales como grupo de taller de máquinas, los asignados al sexto piso, el grupo que juega al boliche el viernes por la noche, los que se reúnen a tomar un café por las mañanas. Por ejemplo, cuando digamos, el rector, en este caso de la institución, le pide a Juan Pérez, ¿sí? Un número de teléfono de la profesora María López. Es un grupo informal que está, se pide, ¿m? O se comparte un grupo de asado, que es el grupo de asado de los días domingos, que está dentro de la misma institución. Aquí podemos observar en esta gráfica donde, donde existe, por ejemplo, un rector en la cabeza, un vicerrector, los administradores o coordinadores de las diferentes áreas y luego los administradores de los departamentos y así sucesivamente. La organización formal está dada por la intención estructural de la organización, es decir, de cómo debe de forma, eh, digamos, de forma descendente. Está el rector hacia los distintos empleados que están dentro de la misma institución. Por ejemplo, esta sería la organización formal. La organización informal está en aquellos sectores, por ejemplo, que puede estar dado por diversas áreas, ¿sí? O departamentos que pueden
surgir en forma intercalada. Por ejemplo, aquí da el ejemplo de una organización formal, los asiduos al café matutino. Todos nos juntamos, que son diferentes personas que están dentro de la institución y nos tomamos a la mañana un café. Por ejemplo, también en el caso de una organización informal que está dentro de la misma organización, el equipo que se va los viernes a la noche a cenar. Y la organización también que está dentro de la misma organización, pero comparte con María y Juan, ¿sí? Eh, un grupo de ajedrez de algunos días, pero que Juan es el vicepresidente y María es la empleada o la profesora. ¿Cómo se realiza el proceso de organización? Aquí, en primera instancia, se establecen los objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo para realizar en la institución? Por ejemplo, dar una diplomatura en gestión deportiva. Luego, obviamente, fijar los objetivos, las políticas y los planes de apoyo. Esto es, o se refiere a cómo se va a realizar, qué profesores van a intervenir, en cuánto tiempo se va a dictar, qué se pretende lograr, qué apoyo se va a contar. Luego tenemos que identificar y analizarlas y clasificar las actividades. Es decir, qué módulos se van a dar, en qué tiempo se van a dar, quiénes van a estar a cargo, agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos disponibles y de acuerdo a la especialización. Por ejemplo, en este caso, tenemos agrupar la profesora de administración va a dar el módulo introductorio, el contador va a dar el módulo de TIC, bajado un poco más a una entidad deportiva. Por ejemplo, podemos decir que un profesor de fitness, ¿sí?, puede realizar esa actividad y quizás otro profesor que no conoce el tipo de deporte puede realizar otro tipo de actividad, vóley. Desplegar la cabeza de cada grupo de autoridad, es decir, qué persona va a estar a cargo de esa actividad. Esto es, cómo cada una de estas personas, por ejemplo, en la diplomatura, la profesora Romina Mozas está a cargo de la parte introductoria de la administración. La profesora López está a cargo de la parte o del módulo de gestión comunicacional o de recursos humanos. Luego, posteriormente, si en el caso de un grupo de personas, aquí saber quién se debe delegar. Por ejemplo, si está una máquina en mal estado, el profesor debe comunicar al coordinador deportivo cuál es la situación y el coordinador deportivo deberá informar a la persona que debe, eh, que debe realizar el mantenimiento de dicha máquina o delegar esa función a la persona o al experto en tal tema. Posteriormente, tenemos unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante las relaciones de autoridad. Este es que cada grupo que depende, ¿sí?, va a tener en cuenta quién es la persona que está a cargo de la situación. Por ejemplo, si eh, un alumno encuentra una máquina en mal estado, debe informar al profesor que está a cargo. No puede, o sea, mencionar dicho problema al jefe de mantenimiento directamente.
En este caso, aquí se visualiza, sí, aquí se visualiza el proceso de organización. El proceso de organización establece que primero se establecen los objetivos de la empresa, posteriormente los objetivos y los planes de apoyo que corresponden más bien a la parte de planificación. Posteriormente, tenemos un estudio de factibilidad y retroalimentación donde se debe identificar y clasificar cada una de las actividades requeridas, ¿sí? Para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Por ejemplo, el plan de estudio, qué actividades se va a realizar para que el alumno cumpla. Primero calentamiento, posteriormente ejercitación fuerte y posteriormente elongación. Agrupar las actividades según los recursos y situaciones. Por ejemplo, en este caso, podemos agrupar todas aquellas actividades similares. Esto es, que cada una de las personas pueda lograr un determinado objetivo. Es decir, agrupar todas aquellas actividades, por ejemplo, matutinas, en una determinada hora y todas aquellas actividades que puedan desarrollarse, por ejemplo, de limpieza, puedan desarrollarse en la noche. La delegación de la autoridad. ¿A qué se refiere esto? A que, obviamente, cada una de las personas a cargo tiene una autoridad y una responsabilidad. Y dependiendo de la posición que se encuentre cada una de las personas, va a estar, ¿sí? Va a estar ubicada en su responsabilidad. Entonces, va a ir delegando esta responsabilidad a la autoridad que corresponda. Coordinación horizontal y vertical de la información y de las relaciones de autoridad. Esto es, cómo se agrupan cada una de las actividades en función, ¿sí? En función de lo que corresponda a la, digamos, a la autoridad. Por ejemplo, los coordinadores el coordinador deportivo agrupa a la mayoría de los profesores de gimnasia. Y así sucede, el coordinador deportivo tiene que dar respuesta al, digamos, al vicepresidente y después el vicepresidente le da respuesta al presidente y a su vez también a la comisión deportiva. También se debe realizar una integración del personal. Esto es que debe integrar a cada uno de los miembros de la organización. La dirección, es decir, cómo se va a direccionar, digamos, las responsabilidades y las autoridades, y el control, es decir, cómo se va a realizar este control y este funcionamiento. Hasta aquí vamos a ver este tema para cortar y continuar con el otro. Muchas gracias. Con la segunda parte.